Maite y Opa, un saludo cordial y un agradecimiento al Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada por este espacio. Desde el proyecto PINB 18.084 para el desarrollo de recursos multimedios para el aprendizaje de la lengua guaraní en línea, Ernesto López y Mirta Lugo presentan los resultados preliminares relacionados con un diagnóstico inicial para la producción de estos materiales. Entonces, enseñanza y aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Entre los objetivos nos propusimos recopilar información con respecto al proceso de enseñanza de la lengua guaraní en línea en Paraguay, indagar sobre los conocimientos y conceptos teóricos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje que aplican los docentes de lengua guaraní y diagnosticar con esto el manejo de distintas herramientas disponibles para su utilización en los procesos de adquisición y enseñanza de la lengua guaraní. Esto en el contexto de los meses de julio a septiembre del 2020. Un muestreo por conveniencia de docentes de lengua guaraní de varios departamentos de la región oriental hizo posible que respondieran a una encuesta a través de un formulario digital dividido en secciones con preguntas sobre el perfil personal del docente informante, los procesos, recursos y las herramientas disponibles para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua guaraní en línea, necesarios para poder iniciar este proceso de desarrollo de investigación. Entre los aspectos relacionados a la enseñanza de la lengua guaraní, destacamos que los docentes usan para enseñar ambas lenguas, que la enseñanza de la lengua guaraní en forma virtual, para lograr esto, los docentes tienen conocimiento del manejo de páginas web y plataformas, así lo declararon en un 57%, el manejo de aplicaciones y el manejo de redes sociales en menor medida. Asimismo, han calificado su preparación en cuanto al uso de recursos en Internet, como páginas web, plataformas para la enseñanza de la lengua guaraní, de regular a buena. Su preparación en cuanto al uso de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tablets para la enseñanza de la lengua guaraní, de regular a buena en iguales circunstancias, digamos. Y en cuanto al manejo de redes sociales para vincular a sus estudiantes y la enseñanza de la lengua guaraní, también de buena a regular. Se han capacitado para el uso de aplicación de recursos virtuales para enseñar guaraní, a veces o siempre y nunca. Estuvo relativamente parejo de estos resultados, pero hay una cantidad de 27% que nunca ha recibido capacitación se ha capacitado para el uso de aplicación de recursos virtuales. En cuanto al uso y a esta misma capacitación, la califican por ello de autodidacta. Un 57% de los docentes estuvo realizando autoaprendizaje, buscando los recursos para poder llegar a la finalidad que es la enseñanza eficiente. Sin embargo, destacaron también que en un 21% esta capacitación sí la han recibido del MEC. En cuanto a los recursos virtuales adquiridos o aprendidos en estos cursos y talleres, su aplicación siempre han utilizado estos aprendizajes. Algunos, sin embargo, han dicho que a veces los han utilizado o los llevan a la práctica. De las herramientas, dimos un listado de herramientas tecnológicas que utilizan para la enseñanza y en su mayoría seleccionaron al WhatsApp, a las herramientas ofrecidas por Tu Escuela, el programa Tu Escuela en Casa del MEC y al Google Meet. De los recursos tecnológicos aplicados para la enseñanza del guaraní, nos hablaron de las notebooks y laptops en primer lugar, sus teléfonos inteligentes, computadoras de escritorio en tercer lugar. Sobre los tipos de actividades didácticas se preguntó cuáles deberían priorizar en las aplicaciones para celulares para la enseñanza de la lengua guaraní, y según la percepción de los docentes, estas deberían basarse en lecturas y análisis o en diálogos y en conversaciones
para la mayoría de ellos. Citaron otros también, pero en esas destacamos las respuestas. Cuando preguntamos sobre los tipos de actividades didácticas que deberían priorizar las páginas web que se encargaran de enseñar lengua guaraní, también las respuestas se orientaron a los diálogos y conversaciones y a los materiales basados en textos y lecturas o en lecturas y análisis. Sobre el conocimiento de alguna aplicación móvil utilizada para la enseñanza de la lengua guaraní, una mayoría ha respondido que desconoce si existe tal aplicación. Y a continuación, Ernesto López nos presenta los resultados relacionados al aprendizaje de la lengua guaraní. Bueno, en primera instancia se puede mencionar que de las herramientas tecnológicas disponibles para aprender guaraní, en caso de aprendizaje, en su mayoría manifiesta que en Google Meet sería la herramienta más ideal para aprender, seguido por WhatsApp y Google Classroom en tercer lugar, como asimismo YouTube en cuarto. Preguntados al momento de aprender guaraní y las herramientas tecnológicas que le gustaría utilizar, los indagados manifestaron que las notebooks y las laptops están en primer lugar, seguido por los smartphones, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes y las tablets en tercer lugar. Asimismo, de las actividades didácticas para aprender guaraní, mencionaron las que le gustaría que tuvieran los ejercicios. Se destacan las lecturas y análisis, como asimismo los diálogos y las conversaciones. Y en tercer lugar sería la pronunciación, ejercicio con pronunciación, seguidos por vídeos y ejercicio de ordenamiento por palabras. En cuanto a los aspectos que le gustaría enfatizar, ¿verdad?, al aprender guaraní, manifestaron que en su mayoría el uso de la lengua en diferentes situaciones, ¿verdad?, para poder adquirirla, seguida por la fonética y la gramática, como asimismo la lengua hablada en tercer lugar. En cuanto a las herramientas tecnológicas que le gustaría utilizar para el aprendizaje del guaraní, mencionaron que el Google Meet otra vez coincide como herramienta principal, ¿verdad? Seguido por WhatsApp y Google Classroom, como asimismo YouTube en cuarto lugar. En cuanto a los recursos tecnológicos que utilizarían para el aprendizaje de la lengua guaraní, estos mencionaron que optarían por las notebooks, seguido por los smartphones y las tablets, por las computadoras de escritorio en tercer lugar y las tablets en cuarto lugar. Por otra parte, en cuanto a las actividades didácticas que se deberían priorizar, digamos, en estas aplicaciones para celulares, ya que el propósito de esta investigación es eso, estos manifestaron que deberían los ejercicios las actividades, digamos, basarse en lecturas y análisis, diálogos, asimismo también en vídeos, como asimismo ejercicios de completamiento y conversaciones. Las actividades didácticas que se deberían priorizar en las páginas web para el aprendizaje de la lengua guaraní, estos mencionan, por ejemplo, las basadas en lectura y análisis, como asimismo los diálogos, las basadas en vídeos y de alguna manera los ejercicios basados en completamiento y organización de contenidos. Finalmente, para poder ir cerrando esta presentación, consultamos a nuestros informantes qué características deberían tener, ¿verdad?, los materiales didácticos, tales como las plataformas y los recursos didácticos en la red, en cuanto a colores y contenido. Y estos, como ustedes pueden visualizar en esta nube de palabras, mencionaron que deben ser atractivas, con colores llamativos, con muchas actividades prácticas, fácil de leer, con imágenes, ¿verdad?, y ejercicios, digamos, bien frescos, que de alguna manera, cuyos diseños también sean breves y los gráficos se entiendan, como asimismo los textos sean comprensibles para ellos. En conclusión, entonces podemos mencionar que la mayoría de los docentes se manifiesta bilingües y hace énfasis en el uso de la lengua en diferentes situaciones. Para la enseñanza de la lengua recurren a páginas web y plataformas. En menor medida, a las redes sociales para vincular a sus estudiantes al aprendizaje. Califican de regular también a buena su preparación en cuanto al uso de los recursos y aplicaciones.
y las redes sociales en Internet para la enseñanza de la lengua guaraní. Finalmente, los docentes utilizan una variedad de recursos tecnológicos que se tienen, que ellos adquirieron en forma autodidacta, ¿verdad? Esperan disponer de herramientas digitales, recursos y aplicaciones que promuevan la enseñanza de la lengua guaraní en línea, tal como existen para otras lenguas, que no existe para el guaraní, ¿verdad? Que es a lo que apunta el siguiente paso de nuestra investigación, la cual es desarrollar una plataforma virtual para el aprendizaje de la lengua guaraní en línea. Ahuye Taité, muchas gracias por el espacio. Agradecemos mucho al Comité Científico del Primer Congreso Paraguayo en Lingüística Aplicada y todos los organizadores, y les felicitamos por esta excelente iniciativa. Muchas gracias.